Mi nombre es Dolores Remedios Morales. Tengo 55 años y durante 28 años fui la empleada doméstica más confiable y discreta de la familia Santamaría, una de las dinastías empresariales más poderosas de la ciudad. Limpié sus secretos, cociné para sus reuniones clandestinas y fui testigo silenciosa de crímenes que sacudirían los cimientos del poder económico del país. Nunca imaginé que esa invisibilidad me convertiría en la mujer más peligrosa para la élite corrupta. Comencé a trabajar en la mansión Santamaría cuando tenía 27 años, madre soltera con una hija pequeña que mantener. La señora Victoria Santamaría me contrató no solo por mis referencias impecables, sino por algo que ella valoraba por encima de todo: mi capacidad de ser invisible, de estar presente sin ser vista, de escuchar sin entender, de limpiar sin preguntar. Durante casi 3 décadas fui más que una empleada doméstica. Era la guardiana silenciosa de una mansión de 15 habitaciones donde se tomaban las decisiones que movían millones de pesos. Limpiaba las oficinas donde se firmaban contratos millonarios, servía café en reuniones que definían el futuro de industrias enteras y organizaba eventos donde políticos y empresarios dividían el país como si fuera un pastel. Mi reputación de lealtad y discreción era legendaria entre la élite. Había trabajado para 3 generaciones de Santamaría: don Aurelio, el patriarca fundador del imperio; su hijo Rodrigo, quien expandió los negocios internacionalmente; y, finalmente, su nieto Sebastián, quien heredó el control hace 8 años, cuando tenía apenas 29 años. La familia Santamaría controlaba un conglomerado que incluía construcción, minería, telecomunicaciones y medios de comunicación. Yo conocía cada detalle de sus operaciones porque limpiaba sus oficinas privadas, organizaba sus documentos confidenciales y escuchaba sus conversaciones más secretas durante las reuniones familiares nocturnas. Mi vida personal había sido sacrificada por mi trabajo. Crié a mi hija Esperanza con los valores de honestidad y trabajo duro que yo mismo practicaba. Ella se graduó de enfermería gracias a los ahorros que pude acumular con mi salario generoso y las propinas de Navidad. Vivíamos modestamente, pero dignamente en una pequeña casa que logré comprar después de 20 años de ahorro disciplinado. Durante años, los Santamaría fueron mi familia adoptiva. Cuidé a Sebastián desde niño, lo vi crecer, estudiar en universidades europeas y regresar para tomar las riendas del imperio familiar. Don Aurelio siempre me decía: «Dolores, tú eres parte de esta familia. Tus secretos son nuestros secretos y nuestros secretos son sagrados». Todo comenzó a cambiar cuando Sebastián asumió el control total de las empresas familiares. A diferencia de su padre y abuelo, que eran empresarios conservadores y tradicionales, Sebastián tenía ambiciones más grandes y métodos más creativos para multiplicar la fortuna familiar. Al principio, los cambios parecían normales: nuevos socios comerciales con negocios innovadores, reuniones nocturnas más frecuentes con personas que no parecían empresarios tradicionales, conversaciones en idiomas que no entendía, pero que sonaban tensas y urgentes. «Dolores», me decía Sebastián con esa sonrisa encantadora que había heredado de su abuelo, «usted conoce las reglas de esta casa mejor que nadie. Lo que ve aquí, se queda aquí. Lo que escuchan aquí, nunca. Lo escuchó. Durante años seguí esas reglas religiosamente. Era mi trabajo ser eficiente e invisible, no cuestionar o interpretar las actividades de mis patrones. Limpiaba oficinas sin leer documentos, servía comidas sin escuchar conversaciones, organizaba eventos sin preguntar sobre los invitados. Pero gradualmente comencé a notar patrones que me inquietaban: visitas nocturnas de hombres que llegaban en camionetas sin placas, maletas que se llevaban llenas y regresaban vacías, conversaciones telefónicas en códigos que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba a limpiar. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando, mientras limpiaba la oficina privada de Sebastián, después de una reunión nocturna, encontré documentos y fotografías que habían quedado sobre su escritorio. Lo que vi me cambió la vida para siempre. Eran contratos con organizaciones criminales para lavar dinero a través de las empresas constructoras de la familia. Fotografías de funcionarios gubernamentales recibiendo sobornos millonarios. Evidencia de que las empresas Santamaría no solo evadían impuestos, estaban financiando redes de tráfico de drogas y personas. Esa noche
sentada en mi cocina con una taza de café, que no podía beber porque me temblaban las manos, me di cuenta de una verdad devastadora. Durante 28 años había estado limpiando no solo una mansión, sino los rastros de una organización criminal, que se escudaba detrás del prestigio empresarial. El mes pasado, cuando intenté renunciar discretamente, alegando problemas de salud, la reacción de Sebastián me confirmó que mis sospechas eran ciertas y que mi situación era más peligrosa de lo que imaginaba. «Dolores», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Usted ha sido parte de esta familia durante 28 años. Conoce demasiados detalles íntimos. Creo que su lugar está aquí, cuidando de nosotros, hasta que la vida lo permita». Era una amenaza elegante, pero mortal. No me estaban dejando renunciar porque sabía demasiado. Me habían convertido en prisionera de mis propios conocimientos. Esa noche tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Dolores Remedios Morales, la empleada doméstica invisible que nunca hacía preguntas, estaba a punto de convertirse en la mujer que haría las preguntas más peligrosas del país. Sebastián Santamaría había subestimado gravemente a la única persona que conocía todos los secretos de 3 generaciones de su familia criminal. No sabía que durante 28 años la empleada invisible había estado observando, escuchando y memorizando cada detalle de sus operaciones. Era hora de que aprendiera lo que significaba amenazar a alguien que limpiaba los rastros de sus crímenes todos los días. Los días siguientes a la conversación con Sebastián fueron los más aterradores, pero también los más reveladores de mi vida. Por primera vez en 28 años, comencé a ver mi trabajo no como servicio doméstico, sino como acceso privilegiado a la mayor operación criminal del país. Mi ventaja era única y poderosa. Durante casi 3 décadas había sido completamente invisible para la familia Santamaría. Me movía por la mansión como un fantasma silencioso, limpiando espacios mientras ellos conversaban, organizando documentos que creían seguros, escuchando conversaciones que asumían privadas. Decidí usar mis últimas semanas en la mansión de la manera más estratégica posible. Oficialmente, seguía siendo la empleada doméstica de siempre. Puntual, eficiente, invisible. En realidad, me había convertido en la espía más infiltrada de la historia criminal mexicana. Mi metodología era la misma que había perfeccionado durante décadas para el trabajo doméstico: sistemática, meticulosa y absolutamente discreta. Cada día, documentaba mentalmente todo lo que veía y escuchaba. Cada noche, en mi casa, escribía reportes detallados de las actividades criminales que había presenciado. El primer patrón criminal que documenté fue el más obvio: lavado de dinero a través de proyectos de construcción fantasma. Durante los últimos 8 años, las empresas constructoras Santamaría habían construido docenas de proyectos que existían solo en papel, pero que habían justificado el movimiento de cientos de millones de pesos en dinero sucio. El complejo residencial Los Pinos había costado 280 millones de pesos, según los contratos. Pero cuando limpié la oficina de proyectos, pude ver que el terreno estaba completamente vacío. No había construcción alguna, solo facturas falsas y documentos que justificaban transferencias millonarias. El segundo patrón era más sofisticado: sobornos sistémicos a funcionarios gubernamentales de todos los niveles. Durante años, había servido cenas íntimas donde Sebastián entregaba maletas llenas de efectivo a secretarios de Estado, gobernadores y hasta senadores de la República. Tenía memoria fotográfica para rostros, una habilidad desarrollada durante décadas de reconocer invitados para servirles adecuadamente. Recordaba exactamente quién había recibido sobornos, cuánto dinero y para qué favores específicos. Mi mente era un archivo viviente de corrupción gubernamental. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando comencé a prestar atención a las conversaciones telefónicas de Sebastián durante mis labores de limpieza matutina. Hablaba regularmente con personas a quienes se refería con códigos, pero las conversaciones eran claramente sobre drogas, rutas de tráfico y mercancía especial. Una mañana, mientras limpiaba su oficina, escuché una conversación que me heló la sangre. La mercancía especial ya cruzó la frontera. Las niñas están en el lugar acordado. El cliente está satisfecho con la calidad. No era solo lavado de dinero. La familia Santamaría
estaba involucrada en tráfico humano. Esa revelación cambió todo. Ya no era solo una empleada que había descubierto corrupción empresarial. Era testigo de crímenes que destruían vidas inocentes, especialmente de mujeres y niñas vulnerables. Durante mi investigación clandestina, también descubrí algo que me llenó de terror personal. Mi nombre aparecía en algunos documentos como personal de confianza con acceso total. Sebastián había estado usando mi presencia y mi reputación de lealtad para dar credibilidad a reuniones criminales. Clientes criminales se sentían seguros reuniéndose en la mansión porque sabían que la empleada Dolores había trabajado ahí durante décadas y jamás había hablado de nada. Mi discreción estaba siendo usada como garantía de seguridad para operaciones criminales. No solo era testigo involuntaria, potencialmente era cómplice legal de delitos que podrían enviarme a prisión de por vida si las autoridades decidían que mi silencio había sido colaboración activa. Durante mi tercera semana de investigación secreta, implementé la fase más arriesgada de mi plan: documentar físicamente la evidencia. Usando mi acceso de limpieza, comencé a fotografiar documentos con un teléfono celular que mi hija me había regalado para emergencias. Contratos con carteles de drogas firmados en el escritorio que yo limpiaba cada mañana. Listas de funcionarios sobornados escritas en cuadernos que yo organizaba semanalmente. Fotografías comprometedoras de políticos en actividades criminales guardadas en cajas fuertes que yo sabía cómo abrir porque limpiaba alrededor de ellas durante años. Mi ventaja era que después de 28 años, Sebastián y toda la familia me veían literalmente como parte del mobiliario. Invisible, confiable, incapaz de traición. No esperaban que la empleada más leal de la élite se convirtiera en su peor pesadilla. El viernes que marcaba mi cuarta semana de espionaje, Sebastián organizó la reunión más importante que había presenciado en décadas. Llegaron representantes de 3 carteles diferentes, 2 gobernadores estatales, un secretario federal y empresarios de 5 países. Mientras yo servía bebidas y organizaba documentos como había hecho miles de veces, escuché la planificación de la operación criminal más grande de la historia. Una red internacional de tráfico que movería drogas, personas y dinero a través de 12 países usando las empresas Santa María como fachada. Esa noche, en mi casa, mientras transcribía cada detalle que había escuchado, me di cuenta de que tenía en mis manos información que podría desmantelar no solo la familia Santa María, sino redes criminales que operaban en todo el continente. Dolores Remedios Morales, la empleada doméstica invisible, se había convertido en la mujer más peligrosa para el crimen organizado internacional. Y ellos no tenían la menor idea. Era hora de que los secretos que había limpiado durante 28 años salieran finalmente a la luz. Durante las siguientes 2 semanas implementé lo que llamé Operación Limpieza, el plan más meticuloso y arriesgado de mi vida para documentar y exponer 28 años de criminalidad sin convertirme en víctima colateral. Si la familia Santa María había usado mi invisibilidad para proteger sus secretos, ahora usaría esa misma invisibilidad para destruirlos. Mi primera decisión fue no actuar sola. Necesitaba aliados que entendieran tanto la gravedad de lo que había descubierto como la complejidad de enfrentar a una familia con conexiones en todos los niveles del poder. Pero tenía que elegir cuidadosamente. Los Santa María tenían contactos en policía, ministerios y medios de comunicación. Contacté a la licenciada Patricia Herrera, una abogada especializada en derechos humanos que había conocido en la clínica donde mi hija trabajaba como enfermera. Patricia había manejado casos de tráfico humano y sabía que si una empleada doméstica estaba denunciando algo así, tenía que ser extraordinariamente grave. «Dolores», me dijo Patricia después de revisar mis primeras fotografías durante 2 horas, «esto no es solo corrupción empresarial. Es una red criminal internacional que opera con protección gubernamental total. Por eso necesito su ayuda, licenciada. Los Santa María tienen jueces, policías y políticos en su nómina. Necesito denunciar esto de manera que no puedan silenciarme». ¿Qué tan completa es su evidencia? Le mostré apenas el 20% de lo que tenía. Contratos con carteles, fotografías de sobornos, listas de funcionarios corruptos, evidencia de tráfico humano. Patricia palideció con cada imagen. «Dolores,
Usted tiene evidencia para desmantelar una red que compromete la seguridad nacional. Pero también tiene evidencia que la convierte en el testigo más protegido o más perseguido del país. Patricia se convirtió en mi estratega legal y mi conexión con organizaciones internacionales de derechos humanos. Desarrollamos un plan que protegería mi vida mientras maximizaba el impacto de las revelaciones. Mi segunda aliada fue aún más valiosa. Ana Martínez, periodista investigativa de un medio internacional que se especializaba en exponer redes de crimen organizado. Ana tenía fuentes en agencias federales y experiencia protegiendo testigos en casos similares. Señora Dolores, me dijo Ana cuando le expliqué mi situación, lo que usted tiene podría ser el caso de crimen organizado más importante de la década, pero también la convierte en la persona más valiosa y más peligrosa del continente. ¿Qué me recomienda? Protección internacional inmediata, copia de toda la evidencia en múltiples países y coordinación con agencias federales de México, Estados Unidos y Europa simultáneamente. Ana me conectó con la DEA, el FBI y Europol. Mi caso trascendió fronteras porque las operaciones Santa María eran internacionales y requerían cooperación multinacional para ser desmanteladas. Durante este tiempo, Sebastián intensificó su vigilancia sobre mí. Comentarios aparentemente casuales sobre mi familia, preguntas sobre mis actividades fuera del trabajo y ofertas inesperadas de vacaciones pagadas, que claramente eran intentos de alejarme de la mansión. Dolores, me dijo una mañana mientras yo organizaba su oficina. Hemos estado pensando que usted merece un descanso. Tal vez un viaje a visitar familiares, lejos de aquí. Gracias, joven Sebastián, pero estoy muy cómoda con mi rutina. Insisto, creo que sería saludable para usted tomar un tiempo fuera de la ciudad. Entendí que habían comenzado a sospechar que sabía más de lo conveniente. Mi tiempo se agotaba. La tercera fase de mi estrategia fue la más técnica. Organizar 28 años de observaciones en evidencia legal irrefutable. Patricia me enseñó qué documentos eran más valiosos legalmente, cómo fotografiarlos para que fueran admisibles en corte y cómo proteger la cadena de custodia. Durante mis últimas 2 semanas en la mansión, implementé lo que llamé limpieza forense. Cada habitación que limpiaba, cada documento que organizaba, cada conversación que escuchaba, se convertía en evidencia documentada con fecha, hora y contexto legal preciso. Mi arma secreta era algo que la familia jamás había considerado. Durante 28 años, había desarrollado acceso a todas las áreas de la mansión, conocía todas las combinaciones de cajas fuertes y tenía llaves de oficinas privadas que me habían dado para facilitar mi trabajo de limpieza. Lo que había sido confianza extrema se convirtió en acceso total a evidencia criminal. Pero mi descubrimiento más devastador llegó cuando encontré lo que Sebastián llamaba su póliza de seguro. Evidencia comprometedora sobre docenas de políticos, jueces y empresarios que habían colaborado con las operaciones familiares. No solo era criminal, era extorsionista que usaba información para protegerse. La noche antes de ejecutar mi plan de escape y denuncia, recibí una llamada que confirmó mis peores temores. Era Esperanza, mi hija, llorando al teléfono. «Mamá, unos hombres vinieron al hospital preguntando por mí. Querían saber dónde vives, con quién hablas, si has mencionado algo sobre tu trabajo. Mija, ven a casa inmediatamente y no le digas a nadie más sobre esta llamada». Esa llamada eliminó cualquier duda. Los Santa María habían decidido que tanto mi hija como yo éramos amenazas que debían ser manejadas. Era momento de actuar. Dolores Remedios Morales, la empleada que había limpiado 28 años de secretos criminales, estaba a punto de hacer la limpieza más importante de su vida. Limpiar el país de una familia que había corrompido todo lo que tocaba. La familia había usado mi lealtad como escudo para sus crímenes. Ahora iban a descubrir que habían convertido a su mejor protectora en su peor enemiga. La operación final estaba por comenzar. Y esta vez yo tenía todas las armas. El martes 15 de diciembre será recordado en la historia criminal de México como el día que una empleada doméstica de 55 años derrumbó el imperio criminal más poderoso y sofisticado del país. Había planificado cada movimiento con la misma precisión que usaba para limpiar la mansión Santa María, pero esta vez la limpieza sería definitiva y total. La operación comenzó a las 5:00 am, cuando,
En lugar de dirigirme a la mansión para mi turno habitual, me presenté en la Embajada de Estados Unidos, acompañada por Patricia Herrera y Ana Martínez. Mi estatus de testigo protegido internacional ya había sido aprobado durante la madrugada. A las 6:05 am, mientras Sebastián se preparaba para lo que creía sería otro día normal de operaciones criminales, agentes de la DEA, FBI, Europol y fuerzas federales mexicanas ya estaban revisando 847 páginas de evidencia que yo había documentado meticulosamente durante 28 años. Mi primera bomba fue la evidencia de tráfico humano. En la página principal del Washington Post apareció la fotografía de Sebastián Santamaría entregando dinero a un traficante conocido, tomada discretamente durante una cena en la mansión donde yo servía los alimentos. Empleada doméstica heroína expone red internacional de tráfico. Era el titular que acompañaba mi testimonio detallado sobre 8 años de operaciones criminales que había presenciado desde mi posición invisible. Pero la bomba más devastadora llegó a las 8:06 am, cuando todas las cadenas internacionales confirmaron simultáneamente que mi evidencia había expuesto conexiones directas entre la familia Santamaría y redes de crimen organizado en 12 países. Sebastián intentó contactarme desesperadamente a través de otros empleados de la mansión. Llamadas, mensajes, hasta envió a su chofer a mi casa suplicando que habláramos como familia. No sabía que todo estaba siendo monitoreado por agencias internacionales como parte del programa de protección. «¡Dolores!», me gritaba el chofer desde la calle, mientras cámaras de seguridad federal grababan todo. El joven Sebastián dice que hay un malentendido, que todo se puede arreglar. «Dígale al joven Sebastián», le respondí desde mi ventana, mientras agentes federales me protegían, que durante 28 años limpié sus secretos, hoy limpio al país de sus crímenes. La reacción fue inmediata y devastadora. Para las 11 am, 67 órdenes de arresto habían sido emitidas contra funcionarios públicos de alto nivel. 5 gobernadores fueron detenidos en sus oficinas. 3 secretarios federales fueron arrestados en vuelos internacionales. 2 expresidentes municipales fueron capturados tratando de huir del país. Pero el arresto más satisfactorio fue el de Sebastián Santamaría, a las 12:00 p.m., transmitido en vivo por cadenas internacionales. Lo detuvieron en la mansión, la misma donde había trabajado durante 28 años, rodeado de las oficinas que yo había limpiado diariamente. «Sebastián Santamaría», gritó Ana Martínez mientras las cámaras grababan, «¿cómo justifica haber usado una mansión familiar para coordinar tráfico internacional de personas? ¿Por qué amenazó a una empleada que le sirvió lealmente durante casi 3 décadas? ¿Cómo explica los $340 millones lavados a través de sus empresas constructoras?» Sebastián no pudo responder. Su arresto se volvió viral. El heredero criminal que había subestimado a su empleada doméstica más confiable. Esa tarde, mientras Sebastián era trasladado bajo custodia máxima internacional, yo estaba en una conferencia de prensa federal, dando mi testimonio completo ante medios de todo el mundo. «Durante 28 años», declaré ante las cámaras internacionales, «fui la empleada doméstica más invisible del país. Limpié secretos que creía que protegían a una familia respetable de empresarios. Hoy revelo esos secretos porque protegen a miles de víctimas inocentes que merecen justicia. Los resultados de mi valentía superaron todas las expectativas. La investigación que inicié se expandió a operaciones simultáneas en 4 continentes. Autoridades de 12 países coordinaron arrestos masivos de redes criminales conectadas con los Santamaría. En total, mi testimonio llevó al arresto de 234 personas en 12 países. Se rescataron 89 víctimas de tráfico humano. Se recuperaron $890 millones en activos criminales. 5 redes internacionales de crimen organizado perdieron sus principales canales de operación. Pero mi satisfacción más profunda llegó cuando el gobierno mexicano implementó la Ley Dolores Morales, que protege legalmente a empleados domésticos que denuncien actividades criminales en los hogares donde trabajan. Esta ley, dijo el fiscal general durante la ceremonia internacional, reconoce que los trabajadores domésticos son a menudo los únicos testigos de crímenes que ocurren en espacios privados y merecen protección total cuando deciden hablar.
8 meses después, Sebastián Santamaría fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal internacional. Su imperio familiar se desplomó completamente. La mansión que había limpiado durante 28 años ahora alberga un centro internacional de protección a víctimas de tráfico humano. Esa noche, mientras organizaba las últimas cajas de evidencia que serían transferidas a archivos internacionales, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. No había sido venganza personal, había sido justicia social. Una empleada doméstica protegiendo a las víctimas más vulnerables del crimen organizado internacional. Recibí llamadas de empleadas domésticas de todo el mundo contándome sobre irregularidades que habían notado, pero tenían miedo de denunciar. Mi historia les había dado valor para proteger a otros. «Señora Dolores», me escribió una empleada desde Colombia. Después de ver su ejemplo, decidí denunciar el tráfico que había visto en la casa donde trabajo. Usted me enseñó que la lealtad verdadera es con las víctimas, no con los criminales. Sebastián Santamaría había usado mi invisibilidad como empleada para proteger 28 años de operaciones criminales. Subestimó gravemente a la única persona que había limpiado todos sus secretos y tenía acceso total a su evidencia. Mi experiencia demostró que en el mundo del crimen organizado, el verdadero poder no lo tienen quienes cometen los crímenes, sino quienes tienen el valor de exponerlos cuando las víctimas más vulnerables están en peligro. La limpieza había terminado. La mansión estaba finalmente libre de secretos criminales. 2 años después de lo que los medios internacionales llamaron la limpieza más importante de la historia, estoy sentada en mi nueva oficina en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordinando casos de empleados domésticos que han detectado actividades criminales en los hogares donde trabajan. A los 57 años he encontrado mi verdadera vocación: ser la voz de quienes trabajan en las sombras y ven lo que otros no pueden ver. Los resultados de mi decisión de romper 28 años de silencio transformaron no solo mi vida, sino la percepción global sobre el papel de los trabajadores domésticos en la lucha contra el crimen organizado. El caso Santamaría se convirtió en el precedente internacional más importante para proteger y valorar el testimonio de empleados que trabajan en espacios privados. Sebastián Santamaría no solo recibió cadena perpetua. Su caso llevó a la creación de la Red Internacional de Protección a Empleados Domésticos Denunciantes, un sistema de cooperación entre 47 países para proteger a trabajadores que exponen crímenes en los hogares donde laboran. Mi nueva vida comenzó cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos me ofreció crear y dirigir el Programa Dolores Morales de Protección a Trabajadores Domésticos. Mi experiencia como víctima de explotación laboral, que se transformó en heroína de justicia, me convertía en la persona ideal para ayudar a otros en situaciones similares. «Señora Morales», me dijo la presidenta de la comisión durante mi entrevista, «usted entiende mejor que nadie los riesgos que enfrentan los empleados domésticos cuando descubren actividades criminales en sus lugares de trabajo. Y entiendo mejor que nadie lo que cuesta guardar silencio durante décadas mientras se perpetúan crímenes contra inocentes», le respondí. Mi oficina se convirtió en refugio para empleados domésticos de todo el continente que habían detectado desde lavado de dinero hasta tráfico humano, pero temían las consecuencias de denunciar. Jardineros, niñeras, cocineras, choferes, todos con información valiosa pero sin protección legal. En mis primeros 2 años ayudé a documentar y procesar 127 casos de crimen organizado en diferentes países, desde redes de prostitución infantil hasta carteles de drogas, desde trata de personas hasta corrupción gubernamental internacional. «Señora Dolores», me dijo Carmen, una niñera de 38 años que había descubierto una red de pornografía infantil, «pensé que denunciar destruiría mi vida y la de mi familia. Usted me enseñó que no denunciar estaba destruyendo la vida de niños inocentes». Mi metodología era la misma que había desarrollado durante 28 años. Observación meticulosa, documentación precisa y protección total para los denunciantes. Pero ahora trabajaba del lado correcto de la justicia, protegiendo a las víctimas más vulnerables del mundo. Mi historia también inspiró cambios legislativos históricos. La Organización Internacional del Trabajo adoptó el Protocolo Dolores Morales, que establece protecciones específicas para empleados domésticos que denuncien crímenes.
Mi caso se enseña ahora en academias de policía como ejemplo de cómo testigos aparentemente insignificantes pueden ser clave para desmantelar redes criminales. Directora Morales, me preguntó un estudiante de criminología durante una conferencia en la Universidad de Harvard, ¿cómo supo que era momento de romper décadas de silencio? Cuando entendí que mi silencio estaba protegiendo a quienes lastimaban a los más vulnerables, especialmente a niñas y mujeres traficadas, le respondí. Mi vida personal se transformó de manera hermosa. Esperanza, mi hija, se especializó en enfermería forense y ahora trabaja conmigo ayudando a víctimas de tráfico humano. Juntas formamos un equipo madre-hija dedicado a proteger a quienes no pueden protegerse solos. Mamá, me dijo Esperanza durante el segundo aniversario de mi testimonio. Crecí pensando que ser invisible era nuestro destino. Tú me enseñaste que a veces la invisibilidad es el superpoder más grande que existe. Mi trabajo también me reconectó con otras empleadas domésticas que habían trabajado para familias criminales, pero nunca habían encontrado el valor para hablar. Formamos una red internacional de apoyo que llamamos Las Invisibles, mujeres que usaron su acceso privilegiado para proteger a víctimas inocentes. El reconocimiento internacional llegó de maneras que jamás imaginé. El año pasado, las Naciones Unidas me nombraron embajadora internacional contra el tráfico humano. Una universidad me otorgó un doctorado honoris causa en justicia social. Netflix produjo un documental sobre mi historia que se transmite en 89 países. Dolores Morales representa la voz de millones de trabajadores invisibles que son testigos silenciosos de crímenes que ocurren en espacios privados, dijo la directora de la ONU durante la ceremonia. Su valentía nos recuerda que la justicia a menudo viene de quienes menos esperamos. Pero el reconocimiento más emotivo llegó la semana pasada cuando recibí una carta desde una prisión de Colombia. Era de una de las víctimas de tráfico que había sido rescatada gracias a mi testimonio. Señora Dolores, mi nombre es Ana. Ana. Tengo 19 años y fui víctima de trata desde los 15. Gracias a su denuncia, las autoridades rescataron a 23 niñas, incluyéndome. Ahora estudio psicología para ayudar a otras víctimas. Usted me devolvió la vida. Esa carta me recordó por qué había valido la pena arriesgar todo. No solo había expuesto crímenes, había salvado vidas inocentes que de otra manera habrían sido destruidas en silencio. Esta mañana inauguramos el Centro Internacional Dolores Morales de Protección a Trabajadores Domésticos, la primera institución del mundo dedicada exclusivamente a entrenar y proteger empleados que detecten actividades criminales en hogares privados. Durante la ceremonia, el presidente de México dijo algo que me llenó de orgullo. Dolores Morales demostró que no existen trabajadores insignificantes, solo sociedades que no saben valorar a quienes ven lo que otros no pueden ver. Su historia cambió para siempre cómo protegemos a los más vulnerables. Hoy, mientras reviso casos de empleadas domésticas de 23 países que han detectado desde lavado de dinero hasta redes de pedofilia, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. La familia Santamaría había usado mi invisibilidad como empleada para proteger 28 años de operaciones criminales que lastimaban a miles de víctimas inocentes. Subestimaron gravemente a la mujer que limpiaba todos sus secretos y tenía acceso total a evidencia que los destruiría. Mi experiencia enseña que en los hogares de los poderosos, los empleados domésticos, somos a menudo los únicos testigos de crímenes que nunca llegarían a los tribunales sin nuestro testimonio. Una empleada con principios firmes puede desmantelar redes criminales internacionales, sin importar qué tan sofisticadas sean. A los 57 años, aprendí que ser invisible no es una desventaja. Es un acceso privilegiado a la verdad. Que 28 años de servicio doméstico se convierten en poder real cuando se usan para proteger a los más vulnerables. Y que la mejor venganza contra quienes explotan tu lealtad para lastimar inocentes es asegurar que nunca más puedan hacerlo. Mi pequeña casa ahora está rodeada de seguridad internacional, pero mi corazón está lleno de paz. Ya no soy la empleada invisible que limpiaba secretos criminales. Ahora soy la defensora visible que ayuda a otros a encontrar el valor para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Mi escritorio ya no está lleno de productos de limpieza, sino de casos de empleados valientes que decidieron hablar. Mi trabajo no es limpiar mansiones,
sino limpiar el mundo de quienes abusan de su poder para lastimar a los más vulnerables. Esta tarde me reuniré con empleadas domésticas de 5 países que han detectado redes de tráfico. Mañana testificaré en un tribunal internacional sobre un caso de explotación infantil. El viernes capacitaré a policías sobre cómo proteger a testigos empleados domésticos. Cada día me recuerda que mi historia no fue única. Fue solo la primera en generar la protección internacional que todas merecíamos. Miles de empleadas enfrentan los mismos dilemas que enfrenté durante décadas. Mi misión ahora es asegurar que no tengan que enfrentarlos solas. Directora Morales, me dijo ayer, una joven empleada que había descubierto trata de personas. Antes de conocer su historia, pensé que tenía que elegir entre mi trabajo y mi conciencia. Usted me enseñó que puedo elegir entre ser cómplice silenciosa o heroína valiente. Esa es la lección más hermosa de todas, que guardar silencio ante crímenes contra vulnerables no es lealtad laboral, es complicidad moral, y que encontrar el valor para hablar no destruye tu vida. La transforma en algo sagrado, una vida dedicada a proteger a quienes más lo necesitan. Dolores, la empleada invisible, murió para que naciera Dolores, la defensora de los invisibles. Y esta nueva Dolores tiene trabajo para el resto de su vida. Asegurar que ningún empleado doméstico tenga que enfrentar solo el dilema que enfrenté durante 28 años. Los secretos criminales han sido limpiados. Las víctimas han sido protegidas. La justicia ha prevalecido. Pero lo más importante, una nueva cultura de protección a testigos vulnerables ha nacido. Misión cumplida, nueva misión por comenzar. Los únicos secretos que valen la pena guardar son aquellos que protegen a los inocentes, no a los criminales. Y esos secretos los protejo con la misma dedicación que una vez usé para limpiar una mansión. La diferencia es que ahora sé que mi verdadero trabajo nunca fue limpiar espacios, siempre fue proteger vidas.